a la estrechez de los límites de su mundo. Tras mencionar la azora, el mal en sí y el miedo del mal en general, menciona algunos motivos específicos, tres en concreto, y que habitualmente atemorizan al ser humano. En primer lugar, se refiere a la oscuridad cuando se extiende, hasta apoderarse de los corazones, podríamos añadir. Simbólicamente, y no simbólicamente, la oscuridad, sinónimo de la noche, es el espacio por antonomasia de la ambigüedad, de la duda y, en consecuencia, del miedo. La oscuridad, que es ausencia de luz, podríamos decir, anula nuestros sentidos, nos eclipsa como seres vivientes. Y en la oscuridad de la noche, la capacidad de respuesta del ser humano mengua. Y por lo tanto, y por consiguiente, su capacidad de controlar. Lo cual todo ello es fuente de temor, de ansiedad y de inseguridad. La noche es un espacio en el que nos acecha toda suerte de presentimientos, fundados o infundados, y de fantasmas, siempre imaginarios. El otro motivo de temor, dice, las que soplan en los nudos. En efecto, es una frase idiomática, de uso común en la Arabia de la época. Alude a las prácticas de magia, llevadas a cabo por brujas, hechiceros, etcétera, etcétera. Pero más allá de la alusión esta concreta, la ley pretende mostrarnos, seguramente, cuán vulnerable e impresionable es el ser humano que reside en el ego, a merced de sus manías y supersticiones. Seguramente aquí las que soplan en los nudos, hoy podríamos llenarla de contenido y de nombres concretos y de actitudes concretas, y algunas seguramente hasta pseudo espirituales. Y por último, se menciona al mal del envidioso cuando envidia, y algo que merece la pena ser tomado muy en consideración. La envidia, dice Hazard, que en algún hadith sapiencial aparece definida como la peor de las enfermedades del hombre. La peor, dice, porque es incurable. Dice, es siempre causante de mal, y tanto individual como mal colectivo. A quien primero hace mal el envidioso es a sí mismo, efectivamente. La envidia, que consume la mayor parte, desgraciadamente, de las energías del ser humano, es decir, que vivimos quemando energías en eso, vaya, supone una total subversión de las cosas. Envidiar es, a fin de cuentas, rebelarse contra la vida y su dinámica particular. Si aún utilizásemos un lenguaje mítico, diríamos que es rebelarse contra Dios. Para mí es muy hermosa esta vida. El refugio en el Señor del alma es una imagen hermosa, es decir, me refugio en el Señor del renacer de la vida, en el Señor de la promesa de la vida, que es el alba. El alba es como un renacer de la vida, una promesa de vida. Refugiarse en el Señor del alba no es refugiarse en algo externo a uno mismo, es refugiarse en el propio interior, en el abismo acogedor del propio ser, la propia luz, luz de alba, de continuo renacer. La sura invita al reconocimiento interior, al abandono confiado en el Señor, que es el propio ser, pero que no es el ego. Y me refugio en la fuente del agua, que es mi ser, y me refugio frente al mal que hacen sus criaturas cuando ignoran que solo son agua de la fuente y no aguas autónomas. Me refugio en Él, que es mi propio ser, cuando comprendo mi propia nada. Me refugio de la oscuridad que extiende la ignorancia, que es creerse alguien venido a este mundo. Me refugio en mi propia raíz incognoscible, frente a la gangrena de creerse poseedor de la verdad y del poder del único. Frente a la gangrena
de creerse poseedor de la verdad y el poder del único. Es de los peores, de los que más hay que refugiarse, de los que dicen tener la verdad y el poder del único. Y como decía Jalil, la envidia es uno de los grandes males de la sociedad y una enfermedad mortal del camino espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo intentar seriamente escapar del ego, del sentimiento de la propia realidad, si al hacerlo envidias al que lo ha logrado más que tú? ¿No es eso intentar escapar de sí mismo y al mismo tiempo afianzarse en sí mismo? ¿No es eso anhelar vaciarse y ansiar poseer? Una enfermedad mortal, un lío descomunal del que no se sale. Por eso hacen muy bien en advertir contra la envidia espiritual es la más peligrosa. Y no es una rareza, Pensar que la mayoría de los casos la oposición a los maestros espirituales es la envidia. ¿Cómo este desgraciado sí o no? ¿Qué sabrá este desgraciado? Una pregunta. Si Dios es creador de todo, también ha creado el mal. ¿El mal como signo de qué? Ni Dios, ni creador de todo, ni creador del mal. Todo eso es patrón mítico. Yo hablo de Dios cuando yo me creo yo. A la que digo, ándale, si aquí no hay nadie, tampoco hay Dios. Y entonces, ¿qué hay? Los signos de eso que es, que yo soy. Y eso que es, que yo soy, no crea el mal. ¿Qué es lo que crea el mal? La ignorancia de creerme que yo soy. Y entonces me tengo que defender de ti y si puedo, te como. Pero eso es fruto de mi error, de mi ignorancia. A la que yo reconozca que yo no soy, sino que lo que yo soy es el que es, y yo y Dios, mi creación. Creación es una imagen simbólica dentro del sistema mitológico, tanto ganadero como agrario, en el que se hace referencia a la experiencia de absoluto que yo tengo todavía siendo yo. Por lo tanto, la tengo que proyectar fuera. Y no puedo decir que es como una mesa, sino que es como un ser inteligente, como un sujeto, etc. Una construcción antropomórfica fruto de una experiencia de absoluto desde mi yo. Y entonces, ¿el cuerpo para qué? Las percepciones. ¿Qué? ¿El cuerpo para qué? O sea, la experiencia. ¿Para qué es? ¿Para qué? Si tienes que salir, ¿no? Oh Dios, qué pregunta. ¿Es que hay algo existente que tenga un para qué? No lo sé. Todo es. Porque sí, porque es. ¿Por qué? Porque todo es el que es, absoluto. Y todo lo que existe refleja la absolutez del existir. Por lo tanto, solo los indios tienen aquella imagen tan bonita de la danza de Shiva. Tú, yo, el cosmos, las galaxias, es Shiva que baila. ¿Por qué? Porque baila. Y cuando baila haces unos gestos que somos tú y yo, el otro, pero ni tú ni yo ni nada, sino Shiva. Y por lo tanto, el baile de Shiva, un determinado gesto de Shiva, es tan absoluto como Shiva. Por lo tanto, ni tú tienes para un porqué, ni yo tampoco. Tú eres absoluta como yo también lo soy. Y existes porque existes. Por el puro valor del existir.
no en función de nada.